Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El gobierno ha oficializado hoy en El Peruano, mucha atención, edición extraordinaria del cuadernillo de las normas legales, dar por concluida la designación del comandante general de la Policía Nacional, el general Orlando Velasco. Y además ha sido ya oficializada la designación del general César Augusto Cervantes Cárdenas. También ha sido designado el subcomandante general de la Policía Nacional, el general de armas de la policía Edgardo Emilio Garrido López. Asimismo, se designa el inspector general de la Policía Nacional, el general de armas Arquímedes Ivanoe León Velasco, a este cargo de inspector general de la Policía Nacional. Pero se están produciendo a lo largo de la jornada informaciones cruzadas con respecto a estas salidas. Y es que, de hecho, los tres puestos de los tres generales mencionados hace un momento, más bien, por ejemplo, el general Orlando Velasco le ha emitido una carta al presidente Francisco Sagasti en la que presenta su renuncia al cargo de comandante general de la Policía Nacional. Dice además en la carta algo que vamos a tratarlo en un momento con nuestro invitado, el exministro Carlos Basombrío. Considero pertinente hacer de su conocimiento que el mencionado general de la policía, respecto al general César Augusto Cervantes, ocupa el número 18 en el escalafón de oficiales generales, con lo cual su nombramiento contravendría lo establecido en el artículo 8 del decreto legislativo 1267, que es el mismo recurso legal, el mismo decreto que el ministro Vargas citaba anoche y el propio presidente Sagasti también. Lo mismo pasa con el general Jorge Alejandro Lam, el subcomandante general de la policía. También se refiere a la designación del general Cervantes y dice que, si bien es una atribución constitucional la designación del subcomandante general de la policía, considero pertinente hacer de su conocimiento que el mencionado general ocupa el número 18 en el escalafón de oficiales generales, con lo cual su designación contravendría lo establecido en el artículo 8 del decreto legislativo 1267, artículo 7 del decreto supremo, modificado con el artículo 1 del decreto supremo, que establece los procedimientos para la designación del comandante general. De esta forma, dice, se afecta la línea de sucesión y la institucionalidad. Lo mismo ha hecho el general Henry William Rojas Liendo, el inspector general de la Policía Nacional. Lo mismo que los dos generales anteriores. Cita y establece procedimientos para la designación del comandante general. Señala que el comandante general deberá ser designado entre los tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. En caso de no alcanzar la disponibilidad de tenientes generales, la terna se completará con los generales de mayor antigüedad en el escalafón de policías. El propio ministro Vargas, ante esta considerable cantidad de noticias respecto a que hay un malestar entre estos 15 generales que salen y son finalmente pasados al retiro, el ministro del Interior ha señalado que la designación del comandante general de la policía se sustenta en la Constitución y en las leyes que regulan la Policía Nacional. Lo cierto es que nos llegan, como les decía, informaciones cruzadas respecto a un malestar entre estos generales, no solamente los tres mencionados, sino también los del mismo rango y promoción. El exministro Carlos Basombrío nos atiende a esta hora. Señor Basombrío, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. A ver, lo que se nos está señalando es que
hay un malestar entre los policías respecto a estos cambios que contravendrían las leyes y la Constitución. ¿Usted nos puede aclarar esta situación, por favor? Sí, bueno, habría que separar dos partes. Uno, que exista un malestar entre los que se van, yo me imagino que debe ser cierto. Y la segunda parte, si quiere, la conversamos por separado. Fíjese, yo creo que la institucionalidad de la policía es muy importante y solo deben producirse estas circunstancias cuando sean necesarias, estrictamente necesarios. Le recuerdo que en la gestión que tuve, en la que estuvo el actual ministro, mantuvimos al comandante general de la policía, el director general de la policía, que venía del gobierno de Humala, porque tuvimos una larguísima conversación con él y nos dimos cuenta que estábamos compartiendo las mismas ideas sobre la necesidad de cambios en la policía, y él estuvo hasta que se fue al retiro por límite de edad. Y luego pusimos al segundo, al que venía. Yo no estoy haciendo apología de la idea de que haya que cambiar los mandos de la policía y el comando, pero en este caso, señor Chincha, había y hay unas circunstancias muy complicadas. El presidente ha tenido que enfrentar una circunstancia en que la policía ha sido, digamos, señalada, digamos, en las calles, en estas grandes manifestaciones, como una institución asesina del pueblo, por decirlo de alguna manera, y que tiene una lógica asesina terrible por los hechos que han ocurrido, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el presidente, y comparto su decisión, es decir, no estoy sancionando a este comando policial, a ninguno. Simplemente aplico, y si usted quiere podemos revisar la norma al detalle después, aplico el criterio que está en la norma de que el jefe supremo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puede pasar al retiro por renovación a oficiales porque así lo considera conveniente para el bien de la institución. Es una atribución constitucional y legal del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y él ha considerado, seguramente con las sugerencias de su ministro, no lo sé exactamente, de que el general Cervantes es la persona más adecuada. Como los policías siempre se han negado a que pudiese haber un jefe menos antiguo que ellos, pasan todos al retiro por renovación. A mí me encantaría que ellos tuvieran otra visión, porque yo creo que hay varios de los generales que están allí que son muy necesarios para la Policía Nacional ahora, y que si hubiese ese otro criterio, podrían, además la antigüedad a veces se define por horas, por circunstancias mínimas, pudieran ser los que estén ahí. Le digo el nombre de uno que se me viene rápidamente a la mente, general Mario Arata, a quien tengo un gran respeto. A mí me parece que es una pérdida para la institución que se vaya, pero es más antiguo que el designado comandante general de la Policía, general Cervantes. Entonces, el presidente toma la decisión en el marco estricto de la ley, y ahí me llama poderosamente la atención la carta que han mandado los tres tenientes generales, y decide designar al general Cervantes. Según la norma, que la misma que citan ellos, pero citan una partecita nomás y se saltean las otras, cuando se escoge no entre tenientes generales, sino entre generales, se le asciende al rango de teniente general. Claro. Y además señala la norma, más abajito, que tampoco lo han dicho, que como consecuencia de ello, los más antiguos se tienen que ir. Si no hubiera más, si tuviera que seguirse el orden estricto solamente, como ellos dicen, ¿cómo podría decir la norma aquello? En fin, no quiero cargar y aburrir a los televidentes con detalles, pero sí, si quieres... Pero sí es importante, sí es importante poder por lo menos tener claro esto, porque
digamos, este malestar, esta situación, que es entendible, ¿no? Es entendible, pero sí, no, usted bien normal. pone en contexto las cosas, hay hechos que preceden a este malestar que lo superan ampliamente. Pero lo que sí sería claro es tener el marco normativo. Y lo que dicen los generales es que el nombramiento del nuevo comandante general de la policía, primero, el suelto es que es ilegal. Lo que se ha hecho es contra la ley o contra el reglamento. Porque hay un decreto Yo tengo supremo, el artículo al que ellos hacen referencia, Jaime, y sigo su lectura. Justamente, artículo 7 del decreto supremo 011-2019 del sector interior. Artículo 8. Artículo 7 tengo yo acá, o puede ser el 8. A ver, vamos a corroborar. Reglamenta la ley de la carrera policial. Dice que el comandante general de la policía, como ocurre en las Fuerzas Armadas, se escoge entre los 3 tenientes generales de mayor antigüedad. Y en el caso que faltaran tenientes generales para conformar la terna, entonces se completa con los generales más antiguos de acuerdo al escalafón. Eso no dice. A ver, vamos a corroborar. ¿Qué es lo que dice? Hasta antes de lo de generales más antiguos, de acuerdo. ¿Ya? Pero le leo textualmente lo que dice en la norma. En los casos que la designación del director de la policía recaiga en un oficial general, no en un teniente general, sí, de armas de la policía en el activo, la condición de Cervantes, se le asciende al grado de teniente general. No dice nada más que eso. Están agregándole una parte, si eso está escrito, o interpretando adicional. Pero le quiero decir adicionalmente que sigue la norma. Y la norma dice también que cuando la designación del director recaiga en un general menos antiguo, menos antiguo, sí, por tanto, puede no recaer en el más antiguo, es más o menos evidente, sí, en la redacción, sí, los demás pasarán a la situación de retiro. Entonces ellos están diciendo una media verdad, o se puede poner en términos más duros, ¿no? Si no, ¿cómo podría, señor Chincha, decir que se tienen que ir los más antiguos si solo se pudiera poner al más antiguo? Ahora, existe también una sentencia... Hay una contradicción esencial. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional donde se señala que la atribución exclusiva y excluyente del presidente de la República es constitucional y legalmente aplicada a la renovación de cuadros de los oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. ¿No? A ver, sobre esa decisión reciente del Tribunal Constitucional, creo que se está refiriendo a que el tribunal refuerza esa atribución. Sí, sí. Pero lo hace, hay que ser justos, en otro contexto, que es porque los jueces se meten en las decisiones del Ejecutivo y reponen generales. Dicho sea de paso, varios de los que han sido pasados al retiro ahora, por renovación, ya habían sido pasados al retiro antes. Y varios son de esa categoría. Entonces, la ley es clarísima y usted la puede leer ahí, al igual que lo estoy haciendo yo. Dice, repito, porque es muy importante, porque están mintiendo, que si hay uno menos antiguo que fuera designado, ergo, puede ser menos antiguo en el puesto 5, 7, 19, 25, 45 y 60. Menos antiguo. No dice que... no dice otra cosa. Dice menos antiguo. Dice otra. Y dice a continuación, pasan al retiro los otros. ¿Dónde está la ilegalidad? A mí me parece que han faltado el respeto, porque estoy seguro que su asesoría jurídica se los ha explicado, si ellos han tenido esa dificultad de comprensión de lectura. Su molestia, yo comprendo que no quieran irse de la policía, pero tienen que entender también que hay pasado algunas cosas los 3 tenientes generales, ¿no? Han pasado algunas cositas. Entonces, por el bien de la institución policial, y el presidente, creo yo, pensando honestamente en el bien de la institución policial, le ha dicho, vamos a poner a alguien más joven, más reciente, y considera que es el número 18. Pudo decir el 13, el 9 o el 80, de acuerdo a la norma.
Y lamentablemente por esta tradición policial que copia a las Fuerzas Armadas, cuando se va el más, cuando entra uno más joven, se tienen que ir todos. Es Claro. como una especie de dignidad. Yo considero que es un error porque, por ejemplo, podría quedarse un gran investigador policial que no pinta para director general, pero es el mejor investigador criminal que tenemos, supongamos. Lamentablemente los perdemos por esta norma, pero esa es la norma. Entonces, creo que esta carta es una carta ofensiva al presidente de la República porque miente textualmente ante el texto expreso de la norma y me sorprende que haya actuado de esa manera. Una cosa es estar fastidiado por una situación de que ya no vas a ser el comandante general o el subcomandante con los privilegios legítimos que esa situación otorga. Ya lo fuiste además y pasas al retiro. No hay ninguna sanción, ¿eh? Ahí nadie se está diciendo que esté culpable de nada. Les he dicho, hay varios generales en esa lista, ya le he mencionado uno, que son gente que la verdad la institución los está perdiendo, que deberían estar bajo el comando de Cervantes. Pero bueno, así es la policía. Y entonces, pero esa carta es bien, no sé, no se le, o sea, como usted comprenderá, el presidente no iba a designar al general Lam como el sucesor. Más todavía cuando el general Velasco estaba con COVID-19 y ni siquiera participó en estos hechos. Pero si tú quieres cambiar al comando, no iba a ser el general Lam, quizás tampoco el inspector de la policía, que tiene algunas investigaciones también a las que hacer frente por su parte. Entonces, ha ido buscando a la persona que le parecía de su confianza y que era la persona más adecuada. Eso es lo que el presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas tiene el derecho de hacer. Ahora, es una mala crianza la carta que le han mandado al presidente. Ni tampoco una ilegalidad, ¿no? Porque cuando se dice una ilegalidad, se comete una si hubiera una ilegalidad o una mentira media. Si hubiera una ilegalidad, la verdad que no entiendo que hayan renunciado. Lo que deberían hacer es denunciar los hechos. Acá hay una ilegalidad. No la hay, pues. Claro. No la hay. Ahora, citan parcialmente una norma y cometen esta situación. Cuando yo recogía esta sensación de incomodidad o dije malestar, no me refiero a toda la policía, ni a todos los oficiales, ni a todos los generales, ciertamente, solo para aclarar y dejar las cosas en su justa medida. Me refiero, en efecto, a este grupo de generales que, por esta remoción, por estos cambios, inevitablemente, de acuerdo al reglamento, tienen que salir y tiene que pasar el general Cervantes y los demás designados. Pero se habla también, y esto es en términos extraoficiales, trascendidos, de querer, incluso fuentes policiales, que no puedo revelar, me lo señalan insistentemente, y estas son, digamos, estas son fuentes de mando medio, ¿no?, policial, que están recibiendo información sobre una huelga policial, que se pretendería llevar adelante una huelga policial. ¿De qué peligro estamos hablando? Si o sea, lo único que a mí me dicen huelga policial 5 de febrero del 75, eso es una locura. Por supuesto. Es una locura poder pensar en una cosa así. Además, digamos, esto es movido por algunos muy viejos generales en el retiro que les encanta hacer estas cosas. Pero, a ver, a mí me amenazaron con huelga policial como 5 veces. Como tú recuerdas, nunca ocurrió nada de ello. Por supuesto, no íbamos a... yo soy un poco exagerado 2 veces, ¿ya? Disculpe por la imprecisión. Y en realidad yo creo que nada va a pasar. ¿Por qué? Porque yo no veo a los policías de a pie jugándose la carrera y eventualmente la destitución, las sanciones que conlleva hacer una actividad ilegal para defender a... No me refiero a los pasados en retiro, porque eso viene de antes del pase al retiro,
ojo, esto viene desde hace varios días, Sí. una movida medio insurreccional, sediciosa. Ese es el tufillo, ese es el tufillo. Eso es el tufillo, y con lo cual lo hace intolerable. O sea, yo creo que nada va a ocurrir, pero si ocurriese mínimamente, el gobierno va a hacer lo que tendría que hacer cualquier gobierno democrático amenazado por algo de esa naturaleza, que es sancionar muy severamente a quienes resulten involucrados en una cosa así. Yo no creo que los policías se sientan representados, ojo, y estamos hablando de antes de la renovación, o sea, se sientan representados por personas que están siendo investigadas por cosas de derechos humanos o por temas de corrupción. Y no me estoy refiriendo a los renovados, insisto, que es otro tema. No, claro. Porque algunos están investigados y otros no. No creo. Ese es muy... además siempre es anónimo, son gente que tira la piedra y esconde la mano, y claro, no van a participar de nada, serían otros los que paguen las consecuencias. Es un juego muy turbio, muy hipócrita, muy sucio, que no va a prosperar. Pero tratan de crear un clima como el que estamos conversando ahora. Transmiten una sensación de inestabilidad, todo. Y lo hacen en un país que está buscando desesperadamente paz, tranquilidad, un país que requiere ir a unas nuevas elecciones, que requiere condiciones para luchar contra la pandemia, recuperarnos la economía. Todo este tipo de cosas, sin duda, afectan a aquello. Ahora, esta resistencia y todo este clima que se está generando tiene que ver, sin duda, con la investigación fiscal, ¿no? Es lo primero que uno tiene a la vista, ¿no? Y también es cierto que para determinados sectores de la policía, Rubén Vargas es un hombre que conoce profundamente a la policía, mucho más que yo, que quiere mucho a la policía, tiene más amigos, yo tengo muchos amigos, él tiene muchos más amigos en la policía, y que es respetado por sectores importantísimos de la policía, muchísimo como persona, cuando fue viceministro, pero a la vez genera enemigos muy fuertes entre los que no quieren cambios que luchen contra la corrupción, contra viejas prácticas de aprovecharse de recursos públicos. Algunos, estoy diciendo, porque creo que la gran mayoría no está en eso. Entonces, se generan enemigos y buscan desprestigiar al gobierno nuevo y al ministro. Yo no soy parte del gobierno, no soy asesor del ministro. Lo respeto y le deseo el mejor de los éxitos, pero me parece una obligación salir a decir lo que pienso de las circunstancias que están habiendo. Solo para que quede claro, en aras de justamente la transparencia ante nuestros televidentes, la invocación a este relevo se sujeta en el capítulo 2, ¿no?, de la Ley de la Policía Nacional, estructura orgánica, artículo 8, que es la conformación de la alta dirección. La alta dirección de la policía está conformada por el director general, subdirector y el inspector. El director es designado por el presidente. Dice aquí, entre los 3 oficiales generales de armas de la policía en situación de actividad, en el grado de teniente general, en estricto orden de antigüedad, en el escalafón de oficiales, por un periodo no mayor de 2 años en el cargo, y recibe la denominación honorífica de general de policía. En los casos que la designación del director recaiga en un oficial general de armas de la policía en situación de actividad en el grado de general, este será ascendido al grado de teniente general. Excepcionalmente, el presidente podrá prorrogar por 1 año adicional el nombramiento del director de la policía. El director general depende del ministro del Interior y tiene los mismos honores, preeminencias y prerrogativas que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Cuando la designación del director recae sobre un oficial general menos antiguo, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata. Me he tomado el trabajo de leer lo que ocurrió, todo, ¿no? Me he tomado el trabajo de leer todo el artículo para que quede absolutamente claro ante nuestros televidentes de lo que ha pasado. No hay margen de interpretación, la norma es clarísima. Se puede nombrar a un general menos antiguo y los demás se tienen que ir por esta
práctica y norma de la... Claro, hay dos considerandos, ¿no? Exacto. Uno, el menos es antiguo. una posibilidad una o la posibilidad la otra, lo dice la norma. Uno el menos antiguo y otro excepcionalmente, y el menos antiguo, los más antiguos hay. Muy bien. Señor Basombrío, le agradezco por esta Muchísimas explicación. Gracias y por la entrevista. Un gusto estar con usted. Gracias. Hasta la próxima. Carlos Basombrío, exministro del Interior, con nosotros. Sin duda es un tema que recién comienza en la magnitud en la que se ha mostrado hoy, ¿verdad? Estuvo el ministro del Interior anoche con nosotros, nos dio la explicación inmediatamente después del mensaje del presidente Sagasti y, sin lugar a dudas, vamos a consultar también con otras voces para que esto quede absolutamente claro y zanjado. Porque, como lo decíamos durante la entrevista con el señor Basombrío, están levantando rumores, ¿no?, de un posible paro de la Policía Nacional el 3 y el 4 de diciembre. Entonces, hay que manejar las cosas con mucho cuidado. Vamos a seguir con el tema. Ahora la pausa y regresamos con el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Omar Chejade, porque nada está dicho.